Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá. Mi
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y versículo 6, donde nos dice la palabra de Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Dice la primera parte de este versículo 6 que, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Luego de terminar la misión en Salamina, el equipo misionero vemos que se dirigió al interior de la isla, hasta cruzarla. Para ello, subieron al país alto y montañoso, siguiendo el curso del río Pedreo, importante vía de regadío que era para Chipre. En la zona montañosa había varias colonias judías que Herodes, el Grande, había establecido para trabajar en las minas de cobre que había tomado en arriendo al emperador Augusto. Recorrer toda la isla suponía ser no menos de 150 kilómetros, que es lo que Chipre mide en línea recta. En los tiempos del viaje misionero de Pablo y Bernabé, había no menos de 15 ciudades ahí en Chipre. Si en cada una de ellas predicaron una sola vez, entonces el viaje no duró menos de 4 meses. Sin duda, la predicación del Evangelio dejó grupos de creyentes por allí por donde iban pasando en la isla, que en viajes posteriores serían afirmados y consolidados por Bernabé, como más adelante dice en esta misma carta de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15 y el versículo 39. Por tanto, los dos misioneros y Marcos siguieron la ruta romana que conducía a Pafos. En uno de los montes llamado entonces Amato, actualmente Limasol, se encontraba un santuario dedicado a Afrodita, que según la mitología se había aparecido a los hombres en aquel lugar y por tanto iban allí a adorarla. Sin embargo, esta no era la diosa griega de la belleza, sino la diosa Arteste de los fenicios, con sus misterios de lo que no se puede hablar tan siquiera por la repugnancia de las cosas que hacían y también por el horror, con cultos a la fecundidad que alcanzaban las expresiones más degradantes. También la solemnidad anual atraía a muchos de los habitantes de la isla y de otros pueblos. En ese lugar había mujeres dedicadas a la diosa. Naturalmente, estas mujeres ejercían lo que se llamaba la prostitución sagrada. Pues muy bien, ahí es donde están los misioneros que el Señor había enviado a Chipre, a Bernabé y Pablo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. La segunda parte de este versículo dice que hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. La nueva Pafos era la residencia del gobernador romano de la isla. Lucas dice que se trataba de Sergio Paulo. Este hombre era un hombre ilustrado y muy culto. Destacaba con autoridad en ciencias naturales y era miembro en la regulación del Tíber. Este hombre era muy entendido en filosofía y también en letras, y además era un constante buscador de la verdad. Una inscripción en la costa de Soloi pone de manifiesto la presencia en la isla del gobernador romano con ese nombre. Generalmente, los gobernadores romanos, en lugares como Chipre, en donde no había conflictos, como ocurría en otros lugares del imperio, podían ellos dedicarse a otras actividades que le interesaba. En este caso era la literatura, era la ciencia, etc., como así estaba haciendo este procónsul. Es por eso que, en este sentido, Sergio Paulo se había rodeado de un grupo de personas ilustradas en ciencia, poetas y teólogos,
El más importante de todos ellos tenía por sobrenombre Barjesús. Se dice que era un mago, que como otros judíos que practicaban esta profesión, iban de un lugar a otro, haciéndose destacar como conocedores de los misterios más profundos y divinos. Sin embargo, Lucas dice que era además un falso profeta, lo que podría ser considerado hoy como un adivino o un hechicero. Era realmente un teósofo, es decir, como dice el diccionario de la lengua española, es la denominación que se da a diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente unidas con ellas. En otras palabras, que se creen unos iluminados. Así que Barjesús estaba familiarizado con las doctrinas esotéricas de Egipto, de Babilonia y también de Persia. Era también judío, como dice Lucas, y como se ha dicho antes, practicaba la magia. En aquellos tiempos, la magia judía había alcanzado un alto nivel en el mundo greco-romano, y que según estos magos provenían de los magos de Egipto que se habían enfrentado a Moisés. Pero nótese, que sea dicho de paso, que los magos que se enfrentaron a Moisés tan solamente imitaron lo que Dios hizo a través de Moisés, y nada más. Pero no le dieron la solución al problema que tenía Faraón. ¿Y cuál era el problema? El problema era que el agua del Nilo volviese a ser como era antes. El problema era que los piojos desaparecieran, pero nada de esto ocurrió. Y hay que tener en cuenta que todas estas personas, adivinos, magos, están actuando bajo el poder del maligno, es decir, de Satanás. Y Satanás es el gran imitador, y él lo único que hace es imitar, pero no tiene poder para crear ni hacer cosas, y hasta cierto punto la hace cuando Dios se lo permite, y nada más. Vemos también que el último dato que Lucas aporta en el nombre de ese personaje se llamaba Barjesús, literalmente significa hijo de Jesús, conforme al Antiguo Testamento, hijo de Josué, pero nada tiene que ver con relación al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente era hijo de uno que tenía por nombre Jesús o Josué, y en aquellos tiempos era muy habitual que este nombre de Josué o de Jesús lo tuviesen muchas personas. Continúo ahora con el versículo 7, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Dice la primera parte de este versículo 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Se hace aquí notar que este procónsul, Sergio Paulo, era un varón inteligente, esto es, que era conocedor de ciencias y además estaba dispuesto a oír cualquier propuesta que se le pudiera hacer, especialmente en el campo religioso. Con toda seguridad, la presencia de los misioneros y sus enseñanzas no pasaron para este procónsul desapercibidas al conocimiento de él, a quien Lucas da el título de procónsul. Esta palabra sirvió a los liberales para cuestionar la autoridad de lo escrito, para, de alguna manera, desprestigiar a Lucas. Por cuanto, siendo Chipre una provincia bajo dominio imperial, la autoridad tenía que ser de un protector y no de un procónsul, lo que era cierto en el año 30 a.C., pero que fue cambiado por Augusto, poniendo la isla bajo la autoridad del Senado, según manifiestan inscripciones de los años 51 y 52, en donde aparece el nombre de Paulus como procónsul. Así que lo que estaban tratando de desprestigiar a Lucas queda de manifiesto que era
una trama y nada más. Dice la segunda parte de este versículo que esté llamando a Bernabé y a Saulo. El procónsul deseaba oír personalmente lo que Bernabé y Pablo estaban predicando, y lo quería oír de primera mano. En este deseo llamó a ambos a su residencia para una conversación sobre aquello que para él era una nueva religión, hasta ese momento. Y vemos que es la primera entrada del Evangelio en la aristocracia romana. El interés del procónsul era grande, como pone de manifiesto la forma verbal griega que Lucas utiliza aquí, en donde el primer verbo dice buscar, intentar, querer, y va presidido por el propósito que lo enfatiza. Así que expresa la idea de un gran deseo de oír este hombre a Bernabé y a Pablo. Dice la tercera parte de este versículo 7 que deseaba oír la palabra de Dios. El interés del gobernador era el mensaje que los misioneros predicaban y al que Lucas llama la palabra de Dios. La reiteración de este título para referirse al Evangelio enfatiza, y otra vez, que el mensaje del Evangelio no es un discurso humano para convencer a los hombres sobre una determinada religión, sino todo lo contrario. El mensaje procede de Dios y procede para salvación a todo aquel que cree. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Continúa ahora con el versículo 8, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice la primera parte de este versículo, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Sin duda alguna que la predicación de los dos misioneros ante Sergio Paulo debió ser una pormenorizada exposición del Evangelio, en la forma en que Pablo lo hacía cuando se trataba de un auditorio, pero téngase en cuenta que aquí el auditorio era gentil, no era judío. Por tanto, cuando predicaba en la sinagoga, antes de una concurrencia mayoritaria judía, su pensamiento era una progresión teológica conduciendo al auditorio a la fe en Cristo como el Mesías prometido, en lo que se encontraba el perdón de pecados y la vida eterna. Pero no era esta sin duda la forma adecuada para predicar ante un auditorio que era romano, que desconocía en gran medida las profecías bíblicas de Dios para su pueblo Israel. Los mensajeros, Pablo y Bernabé, a los gentiles en el auditorio, de esa condición como se apreciará en Litra, Tesalónica y Atenas, donde comienza con presentar el monoteísmo cristiano en el Dios en quien nos movemos y en quien somos, como dice Hechos capítulo 17 y versículo 28. Así que Pablo y Bernabé, presentando a este Dios sobre nosotros como soberano y único Dios verdadero, para concluir presentándolo como el Dios a quien se debe de obedecer y también adorar, recibiendo por la fe la salvación. Volviendo a la predicación, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿fue Pablo o fue Bernabé quien predicó a Sergio Paulo? Probablemente fueron los dos, porque debió tratarse de un diálogo religioso, en el que el propio gobernador seguramente haría preguntas, y no tanto de un sermón en toda regla, como ocurrió en otras ocasiones. Así que la exposición conducida por la profunda condición personal que surge desde la fe
sobre todo por la acción del Espíritu Santo, es el mensaje. Debió haber producido una profunda impresión en el procónsul, con una evidente muestra de convicción e incluso de aceptación. Es por eso que es muy posible que una vez terminada la exposición de la palabra de Dios por los dos misioneros, el gobernador diera opción a Barjesús, el mago, para que expusiera también su pensamiento y sus argumentaciones sobre lo que había oído, como forma tradicional del comportamiento de los romanos en estas ocasiones, es decir, que dejaban que se expresaran los que estaban escuchando. Así que Lucas le da ahora un nombre que, según él, es traducido de Barjesús llamándole Elimas. No es posible determinar el significado de esta palabra, ya que difícilmente pudiera tratarse de una traducción de su nombre. Es por eso que es también muy probable que este personaje tuviera dos nombres, uno de ellos Elimas, en griego, que podría ser sinónimo de mago. Este debía ser el nombre que usaba en la corte del gobernador Sergio Paulo, casi con toda seguridad. Dice la segunda parte de este versículo que procurando apartar de la fe al procónsul. La intención perversa del mago era evitar que Sergio Paulo creyese en el mensaje proclamado y por consiguiente aceptase a Cristo como Señor y Salvador personal. El mensaje predicado instaba a la fe, pero la acción de Elimas se oponía completamente a ella. No cabe duda que había en todo ello una gran dosis por parte de Elimas de egoísmo, puesto que si el procónsul abrazaba la fe, él quedaría inhabilitado en la corte y no seguiría manteniendo su posición social, económica, que él estaba disfrutando en ese momento. Pero, en última instancia, lo que estaba ocurriendo era una lucha abierta entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Sergio Paulo estaba viendo que el cristianismo por el mensaje proclamado no era una adaptación del antiguo judaísmo, y mucho menos tampoco era un sistema religioso sin argumentación consecuente y consolidada. Era, como Pablo dirá en su escrito a los romanos, poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Es por eso que el Evangelio es superior en todo y radicalmente distinto a las religiones que él conocía y al sistema de magia, que no era otra cosa que la manifestación de las potencias ocultas del mal influenciado sobre el pensamiento humano, que era lo que Elimas estaba aquí presentando. Delante de Bernabé y Pablo, en presencia del procónsul y de quienes le acompañaban en aquel día, estaba Elimas y estaba procurando insistentemente desviarlo de la fe para evitar que creyese en Cristo Jesús. La misma situación se repite a lo largo de la historia humana, como por ejemplo la actuación de los magos en Egipto en manos de Satanás para endurecer el corazón de Faraón, a fin de que no obedeciese la voz de Dios por medio de Moisés, como nos dice en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 7, versículo 11 al 13 y el versículo 22. En toda ocasión en que el mensaje de Dios para salvación se proclama, Satanás siempre va a procurar de poner un velo de oscuridad para que no resplandezca la luz del Evangelio. Esto lo va a tratar de hacer, como dice 2 de Corintios 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Siempre el tentador procura y procurará
distorsionar la sana doctrina bíblica, como hallamos en Gálatas capítulo 3 y versículo 1, donde Pablo le está diciendo a los Gálatas: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Y la pregunta queda ahí: ¿quién os fascinó? Continúa ahora con el versículo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: «Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos», dice la primera parte de este versículo que entonces Saulo, que también es Pablo. El discurso de Elimas, procurando desviar de la fe al procónsul, surtió efecto en el corazón de Pablo. Lucas dice que Saulo es también Pablo, concretamente con ello que los dos nombres le eran propios, pero no es que los recibiera y usara desde aquí en adelante, no, sino que ya los tenía como se había considerado antes estos dos nombres. Hasta este momento, el apóstol utilizó más bien el nombre de Saulo, porque el ministerio era mayoritariamente entre judíos y ese nombre se identificaba precisamente con la nación judía. De aquí en adelante, el nombre será el romano, Pablo, más propio entre el mundo gentil, al que se iba a dirigir. El significado del nombre latino equivale a pequeño o chico. Pablo consideraba que adoptó ese nombre para expresar su humildad como el más pequeño de los apóstoles, como señalaría él más adelante en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 9. Pero, sin embargo, no hay ninguna evidencia bíblica en este sentido, y debe ser considerado mejor que este era su nombre latino. Es necesario también apreciar que, desde este momento, Lucas da un lugar más destacado a Pablo en ocasiones en la que aparece todavía Bernabé y Pablo. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo tomó control pleno del apóstol Pablo para actuar frente a la enseñanza de este mago, y lo hizo con todo el poder de Dios. Pablo había recibido el Espíritu cuando creyó, como nos muestra en Hechos capítulo 9 y versículo 17, y fue enviado a la obra misionera por el Espíritu Santo, como muestra anteriormente en este mismo capítulo el versículo 4. Pero en esta ocasión se trata de revelar que el Espíritu Santo actuaba en aquellas circunstancias, instrumentalizando a Pablo para ello. Cabe entonces preguntarse: ¿por qué el Espíritu Santo llenó a Saulo con su plenitud y no lo hizo con Bernabé? La única respuesta que cabe aquí es que el Espíritu Santo, que es Dios, ejerce soberanamente su voluntad, y Él lo hace como Él quiere, como dice 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11. Sigue diciendo la última parte de este versículo que, fijando en él los ojos. Los ojos de Pablo se fijaron directamente en los de Elimas. Podemos imaginar la mirada penetrante que sin duda causó profunda impresión en este mago, ya que iba a recibir un mensaje divino por medio del apóstol, que pondría de manifiesto el poder del verdadero Dios frente a las artes mágicas y diabólicas. Y voy concluyendo con esto. Lo mismo que Bernabé y Pablo tuvieron oposición para predicar el Evangelio de Jesucristo, en los días de hoy también se sigue teniendo toda clase de oposiciones, las que se ven y las que no se ven, pero que son manifiestas. Bernabé y Pablo no tan solo tuvieron que enfrentarse a este mago, Bar Jesús,
sino que también tuvieron que hacerlo con los religiosos judíos, los tuvieron que hacer también con los plateros que había en Corintios, que ellos eran muy defensores de la diosa Diana, naturalmente por sus ganancias. También se tuvieron que enfrentar a poseídos por el diablo, se tuvieron que enfrentar a los judaizantes, a los sectarios, a los falsos maestros, a los falsos hermanos, etc. Y hay que tener en cuenta algo, y es que siempre que estemos testificando de Cristo, es decir, anunciando su evangelio, aparecerá, como por casualidad, un Bar Jesús, que tratará de apartar a la persona que se le está testificando, que se le está anunciando el evangelio, y lo hará con cualquier excusa o cualquier burla. Estimado y estimada oyente, tal vez si alguna vez alguien te apartó con cualquier excusa cuando te estaban hablando del evangelio, como por ejemplo, ya está bien, no le hables más, o ya no tenemos más tiempo, vámonos ya se pasó, etc. Déjame decirte que eso no viene de Dios, ya que trató de alejarte precisamente de Dios. Amigo y amiga oyente, ahora yo puedo invitarte a que tú aceptes a Cristo en tu corazón y lo hagas de una manera sincera y con fe en Él. Así que te animo a que ores conmigo. Esta oración es el primer paso que puedes dar para comenzar a ser cristiano y cristiana, es decir, un seguidor, una seguidora de Jesucristo. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración de arrepentimiento. Ora y di ahí a donde estás. Señor Jesús, es cierto que muchas veces yo misma he puesto excusas para no recibirte en mi corazón como Señor y Salvador. Pero ahora lo hago, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, el que tienes todo poder, y que solamente en ti hay salvación. Por ello, yo me arrepiento de todos mis pecados, y te recibo en este instante como mi Señor y como mi Salvador. Yo te doy gracias, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Tu reino se ha acercado con poder. Cambiamos nuestra forma de pensar. Corregimos la manera de vivir. Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de mi vida, solo
solo tú gobiernas. El cielo es tu trono, la tierra el lugar donde tú gobiernas a tu voluntad. Rey de los cielos y de la tierra. Tu nombre aclamamos, Padre eterno. Jesús, mereces el más alto honor. Tu gloria llene a toda esta tierra. Poderoso, Santo Espíritu de Dios, Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de mi vida, solo tú gobiernas. El cielo es tu trono, la tierra el lugar donde tú gobiernas a tu voluntad. Rey de los cielos, tuyo es todo el poder y tuya es la gloria. Todo reino y majestad sean para ti. Rey de los cielos. Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de mi vida, solo tú gobiernas. El cielo es tu trono, la tierra el lugar donde tú gobiernas a tu voluntad. Rey de los cielos y de la tierra. Rey de los cielos y de la tierra. Rey de los cielos.